Ella hizo esto por él, y él se quedó en shock. Descubre cómo ideas simples, desde un garaje hasta el cielo estrellado, hacen que los chicos se enamoren perdidamente. Hola a todas. Aquí va mi historia, es larga, pero créanme, vale la pena. Me llamo Lera, tengo 29 años, y esto es sobre cómo, sin querer, enamoré a mi novio, Misa, cuando apenas empezábamos a salir. Nos conocimos por amigos en común, y él me parecía difícil de descifrar. Era de esos chicos que bromean y charlan, pero no sabes bien qué piensan. Trabajaba en tecnología, le encantaban los gadgets, mientras que yo era más de café y libros. Pero decidí que, si quería conocerlo mejor, tenía que profundizar. Un día, como al mes de conocernos, mencionó que de niño soñaba con construir una casa inteligente. Ya saben, luces que se encienden solas, puertas que se abren con la voz, ese tipo de cosas. Lo dijo con nostalgia, pero luego se encogió de hombros, solo eran sueños de niño, ahora no hay tiempo. Me quedé con eso en la cabeza y decidí hacer realidad su sueño, aunque fuera en una versión pequeña. Empecé investigando un montón de artículos y vídeos sobre dispositivos inteligentes. Fue como una misión imposible. Yo, que confundo HDMI con USB, pasé noches enteras aprendiendo qué es un Arduino, sensores de movimiento y cómo programarlos. Compré unas bombillas inteligentes, un sensor de movimiento y un pequeño altavoz que se podía programar con comandos de voz. Mi plan era simple, crear un rincón inteligente en su apartamento, donde las luces se encendieran al entrar y sonara su música favorita. Le encantaba el rock clásico, AC/DC, Metallica, ese rollo. Pasé 3 semanas armando todo. Un amigo programador me ayudó con el código, porque estuve a punto de volverme loca intentando conectar el sensor con las bombillas. También hice una lista de reproducción con sus canciones favoritas y la conecté al altavoz para que todo fuera automático. El problema era que no podía instalarlo en su casa sin que se diera cuenta, porque aún no estábamos en esa etapa donde yo tuviera la llave de su apartamento. Así que ideé un plan. Lo invité a mi casa para una cena, pero le dije que tenía una sorpresa técnica. El día de transformé mi sala en un laboratorio de casa inteligente. Puse el sensor en la entrada, conecté las bombillas que cambiaban de color con la música y hasta hice un control remoto con una tableta vieja para que jugara con las configuraciones. Cuando llegó, le di la tableta y dije, «Bienvenido a tu casa inteligente, versión 1.0». Entró, el sensor se activó, las luces se encendieron y empezó a sonar Back in Black. Se quedó boquiabierto. Caminaba por la sala como niño en una tienda de dulces, tocando todo, cambiando los colores de las luces con la tableta y riendo cuando le mostré cómo decir «toca rock», para que el altavoz pusiera Metallica. Luego nos sentamos en el sofá, comimos pizza, no soy gran cocinera, así que la cena fue sencilla, y de repente me dijo, «Lera, pensé que eras solo de libros y café, pero esto es como de hacker». Me reí y confesé que pasé la mitad del tiempo buscando en internet cómo no quemar la casa mientras lo preparaba. Entonces me miró muy serio y dijo, «Sabes, lo que me encanta es cuando alguien se esfuerza tanto por ti. No solo flores o una tarjeta, sino algo como esto, que tomas mi sueño tonto y lo haces real, aunque sea a pequeña escala». Desde esa noche nos volvimos más cercanos. Él empezó a enseñarme cosas de tecnología, y ahora tenemos un sistema de dispositivos inteligentes en casa que armamos juntos. Pero él sigue recordando esa primera noche como el momento en que supo que yo era la indicada. La verdad, no esperaba que mi plan loco funcionara tan bien. Creo que a los chicos los enamora cuando te sumerges en su mundo, aunque sea algo totalmente nuevo para ti, y lo haces con corazón y sin miedo a parecer un poco ridícula. Hola a todas. Me llamo Nastia, tengo 26 años, y esta es mi historia sobre cómo, sin esperarlo, enamoré a mi novio, Artyom, cuando apenas empezábamos a salir. Es larga, pero prometo que es interesante. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común, y él me pareció un poco peculiar, en el buen sentido. Artyom era de esos chicos que podían hablar horas sobre caminatas, bosques, estrellas y aventuras, pero se volvía súper tímido cuando se trataba de temas personales. Yo, en cambio, soy más de ciudad, me encantan las cafeterías acogedoras, las películas y mis cuadernos de colores para tomar notas. Pero su pasión por la naturaleza me intrigó, y decidí sorprenderlo con algo que nunca olvidaría. Una vez, mientras paseábamos,
mencionó que de niño adoraba ir de camping con su padre. Ponían una carpa, hacían una fogata, miraban las estrellas e inventaban historias sobre las constelaciones. Lo dijo con tanta nostalgia, pero luego se encogió de hombros. Ahora con la vida, el trabajo, no hay tiempo. Me quedé con esa idea en la cabeza y pensé, ¿y si le organizo una noche de camping, pero con un toque especial? El problema era que yo no tengo ni idea de acampar. Para mí, un camping es un picnic en el parque con una manta y sándwiches. Pero por Artyom decidí salir de mi zona de confort. Empecé a planear. Primero encontré un lugar cerca de la ciudad, un bosquecito con una pequeña explanada donde se podía hacer una fogata legalmente. Luego alquilé una carpa, gracias, tiendas online, y compré un montón de cosas para acampar, una linterna, un termo, incluso un saco de dormir, aunque no planeábamos pasar la noche. Pero mi plan principal era hacer esa noche única. Artyom había mencionado que su padre le enseñó a orientarse por las estrellas, y aún recordaba los nombres de las constelaciones. Así que decidí crear una aventura estelar. Durante 2 semanas, descargué una aplicación para observar estrellas y estudié las constelaciones principales: la Osa Mayor, Orión, Casiopea. Fue como volver a la escuela. Me sentaba con un cuaderno, dibujaba esquemas e intentaba memorizar dónde estaba cada estrella. También encontré en internet un telescopio viejo que alguien vendía muy barato. No era gran cosa, pero servía para mirar estrellas como aficionado. Incluso hice un mapa del cielo estrellado en papel grueso, donde dibujé constelaciones y escribí historias graciosas sobre ellas, como la constelación de Artyom, que siempre señala la cafetería más cercana. Para organizarlo todo, pedí ayuda a una amiga que llevó las cosas al lugar mientras yo convencía a Artyom para un paseo diferente. Le dije que quería probar algo nuevo y que se pusiera una chaqueta abrigada porque sería una noche especial. No sospechó nada, pero aceptó. Cuando llegamos al lugar, ya estaba oscureciendo. Lo llevé a la explanada, donde ya estaba la carpa montada, la fogata encendida, gracias a mi amiga, que la preparó 10 minutos antes, y una manta con un termo y malvaviscos para asar. Sus ojos se abrieron como platos. Dijo, Nastia, ¿en serio? ¿Esto es un camping? Le entregué mi mapa estelar casero y le dije, no es solo un camping, es tu expedición estelar. Nos sentamos junto a la fogata, asamos malvaviscos, y luego saqué el telescopio y empecé a mostrarle las constelaciones que había aprendido. La mitad de los nombres se me olvidaron, y empecé a inventar los míos, como la constelación del Gran Donut. Él se reía a carcajadas, pero luego tomó el telescopio y empezó a explicarme dónde estaba cada estrella, contándome sus historias. En un momento, me miró y dijo, pensé que eras una chica de ciudad que le teme a los mosquitos, y mírate, organizaste todo un camping. ¿Y con telescopio? Confesé que pasé la mitad del tiempo preocupada por si la carpa se incendiaba o el telescopio se rompía. Pero él solo sonrió y dijo, sabes, lo que me encanta es cuando alguien hace algo tan auténtico. No solo organizaste una noche, sino que trajiste de vuelta un pedazo de mi infancia, pero lo hiciste aún más especial. Esa noche nos quedamos hasta las 3 de la mañana junto a la fogata, hablando, cantando canciones tontas y mirando las estrellas. Después me dijo que esa noche fue cuando supo que quería estar conmigo por mucho tiempo. Ahora salimos a acampar regularmente, y hasta he aprendido a montar una carpa sin entrar en pánico. Creo que a los chicos los enamora cuando no solo escuchas sus historias, sino que las haces realidad, devolviéndolos a sus sueños, incluso si eso significa aprender algo nuevo y volverte un poco loca en el proceso. Hola a todas. Me llamo Dasa, tengo 28 años, y esta es mi historia sobre cómo, sin esperarlo, enamoré a mi novio, Lyosa, cuando apenas empezábamos a salir. Es larga, pero prometo que las atrapará. Nos conocimos por una aplicación de citas, y lo primero que me atrajo de él fue su sentido del humor. Era de esos chicos que pueden contar un chiste y hacerte reír hasta las lágrimas, pero también era algo tímido cuando se trataba de hablar de cosas personales. Yo, por otro lado, soy más bien un alma creativa, me encanta pintar, hacer manualidades y organizar noches acogedoras con vino y velas. Pero Lyosa era diferente, le apasionaba todo lo relacionado con los autos, especialmente los clásicos retro. Así que decidí usar eso para sorprenderlo. Todo empezó una vez que estábamos en una cafetería, y él comenzó a hablar de su sueño.
Cuando era adolescente, su abuelo tenía un viejo Moskvich 412, y Liosa lo ayudaba a repararlo. Contaba que esos momentos en el garaje con su abuelo eran como magia, el olor a gasolina, el sonido del motor, las historias de su abuelo sobre los viejos tiempos. Pero luego el abuelo vendió el auto, y Liosa decía que extrañaba esos días. Lo mencionó con un toque de melancolía y luego cambió de tema. Bueno, eso quedó en el pasado. Ahora no hay tiempo para esas cosas. Decidí que era mi oportunidad de hacer algo especial. El problema, yo entiendo de autos tanto como de física cuántica. Para mí, un auto es algo que hace broom broom y anda, y ya. Pero por Liosa estaba dispuesta a intentarlo. Me puse a investigar. Me metí en internet y leí todo sobre el Moskvich 412, foros de amantes de los autos, artículos sobre vehículos retro, vídeos sobre reparación de motores. Hasta encontré un manual en PDF de ese auto y pasé noches enteras tratando de entender qué era un carburador y para qué servía. Mi idea era organizar una noche de garaje, para que Liosa se sintiera otra vez como aquel adolescente trabajando en el auto de su abuelo. Sabía que no podía conseguir un auto de verdad, así que opté por algo creativo. Primero, encontré una maqueta del Moskvich 412 a escala 1:24. Era casi una réplica exacta del auto que él mencionaba, azul, con detalles cromados. La pedí en un sitio de coleccionistas, y mientras llegaba, empecé a preparar la sorpresa. Un amigo que trabaja en un taller mecánico me prestó su garaje por una noche, limpio, sin manchas de aceite, para que no saliera corriendo. Decoré el garaje para que pareciera un rincón nostálgico, puse un viejo radio que tocaba música de los 80, colgué pósters de autos clásicos y preparé una mesa con herramientas, como si fuéramos a reparar un auto. También hice un diario de mecánico, un álbum casero donde pegué fotos de la Moskvich que encontré en internet. Añadí notas graciosas como día 1. Liosa intenta no confundir la llave inglesa con el destornillador, y hasta dibujé un pequeño cómic sobre él y su abuelo en el garaje. Luego le propuse reparar el auto. Saqué una bujía, falsa, solo para el ambiente, y le mostré cómo aprendí a cambiarla, repitiendo lo que me había enseñado mi amigo. Liosa se reía, pero luego tomó las herramientas y me explicó cómo se hacía de verdad. Pasamos unas 3 horas en el garaje, él contaba historias de su abuelo, me enseñaba cómo usar la llave inglesa correctamente, y yo fingía que entendía todo. En un momento, me miró y dijo, ¿sabes? Pensé que las chicas como tú solo existían en las películas. Tomaste mi vieja historia e hiciste algo increíble. No es solo un regalo, es como si hubieras traído de vuelta una parte de mí. Esa noche marcó un antes y un después en nuestra relación. Liosa todavía guarda la maqueta en un estante, y a veces saca el diario de mecánico para reírse. Ahora vamos juntos a exhibiciones de autos, y hasta he empezado a entender un poco de mecánica, aunque sigo confundiendo el carburador con el radiador. Creo que a los chicos los enamora cuando no solo escuchas sus historias, sino que las transformas en algo vivo, incluso si eso significa aprender algo completamente nuevo y parecer un poco torpe en el proceso. Hola a todas. Me llamo Sonia, tengo 25 años, y esta es mi historia sobre cómo, sin darme cuenta, enamoré a mi novio, Max, cuando apenas empezábamos a salir. Es larga, pero espero que les guste. Nos conocimos en una fiesta de un amigo, y Max destacó de inmediato, era el alma de la fiesta, hacía bromas que te hacían reír a carcajadas, pero noté que se ponía algo tímido cuando la conversación se volvía personal. Yo soy más bien un espíritu creativo, me encanta escribir poesía, hacer collages y organizar noches acogedoras con listas de reproducción a mi estilo. Pero Max, como descubrí, estaba obsesionado con las películas antiguas, especialmente con la ciencia ficción de los 80 como Volver al Futuro y Blade Runner. Así que decidí usar esa pasión para sorprenderlo con algo que nunca olvidaría. Todo comenzó una noche en mi casa, mientras charlábamos, y él mencionó que de niño soñaba con ser el héroe de una película de ciencia ficción. Contó cómo, en la escuela, él y sus amigos inventaban guiones donde era un piloto de nave espacial o un viajero en el tiempo. Se reía, pero había una nostalgia cálida en su voz, y luego dijo, bueno, son sueños de infancia. Ahora no se puede recrear eso. Decidí que esa era mi oportunidad. El problema es que no sé mucho de ciencia ficción, para mí, Star Wars y Star Trek son casi lo mismo. Pero por Max estaba dispuesta a sumergirme en su mundo.
Empecé a planear la sorpresa. Mi idea era organizar una aventura cinematográfica al estilo de sus películas favoritas. Primero, volví a ver Volver al Futuro y un par de sus filmes preferidos para captar la vibra. Luego encontré en internet un proyector viejo, no muy caro, pero funcional. Quería transformar mi apartamento en un cine del tiempo por una noche. Compré varitas luminosas para crear una luz cósmica, y diseñé un póster al estilo de los 80 con el título Max, Viajero del Tiempo. También hice un boleto al futuro, una tarjeta de cartón con un texto gracioso que decía que estaba invitado a un pase exclusivo. Pero lo más importante era añadir algo personal. Max había mencionado que, de pequeño, él y sus amigos grababan sus propios filmes con una cámara vieja, pero las cintas se perdieron. Quise recrear esa magia. Contacté a su mejor amigo de la infancia, quien me contó algunas anécdotas de esos días, y con eso escribí un guión corto para una película sobre Max. Era una historia divertida donde él era un héroe que salvaba el mundo de extraterrestres, llena de guiños a sus bromas escolares. Incluso grabé un audio con mi voz como narradora, contando la historia, al que añadí música de Volver al Futuro. Organizar todo fue un desafío. Pasé una semana aprendiendo a editar audio en la computadora, gracias, tutoriales de YouTube, y un par de días decorando mi apartamento. Colgué las varitas luminosas en el techo para que pareciera un cielo estrellado, preparé el proyector y decoré una pared con cintas de película viejas, solo para el ambiente. También hice palomitas cósmicas, palomitas normales, pero en un cuenco con pegatinas de planetas. El día de la sorpresa, le dije a Max que lo invitaba a una noche de cine secreta, sin dar detalles. Cuando llegó, le entregué el boleto al futuro y lo senté en el sofá. Encendí el proyector, y en la pared empezó mi película, primero el póster, luego mi voz narrando cómo Max, héroe de los 90, salva la galaxia. Incluí fotos de su infancia que me pasó su amigo y hasta una animación casera, bastante torpe, pero con esfuerzo, de un DeLorean volador. Max primero se reía, luego se quedó boquiabierto. Cuando terminó el filme, puse Volver al Futuro de verdad en el proyector, y vimos la película comiendo palomitas y hablando de cómo él salvaría el mundo. Después del pase, se giró hacia mí y dijo: «Sonia, pensé que eras solo una chica dulce con cuadernos y poemas, pero hiciste toda una película sobre mí». Es como si fuera un niño soñando con aventuras otra vez. Confesé que pasé la mitad del tiempo preocupada por si el proyector fallaba o mi guión parecía tonto, pero él me abrazó y dijo: «Lo que me encanta es cuando alguien toma tu sueño de infancia y lo hace real. No solo organizaste una noche, sino que trajiste mis viejas fantasías a la vida, pero con tu toque especial». Esa noche fue un momento clave para nosotros. Ahora Max a veces propone hacer noches de cine, y hasta hemos empezado a grabar nuestros propios filmes cortos con el teléfono. Creo que a los chicos los enamora cuando no solo escuchas sus historias, sino que tomas sus sueños y los haces realidad, aunque sea un poco torpe y requiera mucho esfuerzo.